Judas, el capítulo único y versículos 24 al 25. Judas está antes de Apocalipsis, ¿verdad? El penúltimo libro de la Biblia, el número 65. Para ver si están en eso. 65, son 66 libros, ¿verdad?, que tiene la Biblia. 65 de la Biblia. Judas, capítulo único y verso 24 al 25. Y lo vamos a leer todos a una voz. Todos a una voz vamos a leer estos dos hermosos versículos. Aquí vamos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. En esta noche vamos a hablar acerca del tema preservados en Cristo. Preservados en Cristo. Vamos a orar. Dios bueno y Padre celestial, gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder experimentar ese gran amor con el cual tú nos amaste en Cristo Jesús. Y Padre celestial, cada día tú, Señor, nos muestras en hechos concretos ese amor que tú nos tienes tan grande. Y Padre celestial, rogamos que tú nos abra el entendimiento en este momento para que podamos conocer cuál sea la profundidad y la anchura y la altura de ese amor que tú tienes para cada uno de tus hijos. Padre celestial, bendice este tiempo de predicación, trae edificación y salvación por medio de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias. En el versículo 1 de este libro, pequeño, corto, encontramos que el escritor de esta epístola se identifica a sí mismo como Judas. Judas 1:1 dice Judas. Y luego añade siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿Quién fue este Judas que escribió este libro de Judas? El nombre Judas era un nombre muy común en la Biblia. En el Nuevo Testamento aparecen varios hombres con el nombre de Judas. Entre los apóstoles aparecen dos Judas. Primero Judas, el hermano de Jacobo, hijo de Alfeo, que se conoce comúnmente como Judas Tadeo, ¿verdad? Hay una farmacia bien conocida en la Independencia, se llama Judas Tadeo, San Judas Tadeo, o un colegio, ¿verdad?, que conocemos en nuestro país. Judas Tadeo era uno de los apóstoles, hermano de Jacobo, hijo de Alfeo, y también Judas Iscariote, el traidor, quien entregó al Señor Jesucristo. Pero ambos están descartados porque el autor de esta carta no se cuenta como dentro de los apóstoles de Cristo. Note en el versículo 17, dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiere decir de que Judas no era un apóstol del Señor Jesucristo. Yo espero que usted no sea de lo que pensaba que esta epístola fue escrita por Judas Iscariote. Se cuenta la historia de un pastor que estaba dando un estudio bíblico sobre Judas Iscariote y estaba explicando a la congregación sobre la traición de Judas y todo eso. Y en medio del estudio se paró una hermana molesta. Dijo, pastor, tengo algo que decir. Bueno, hermana, hable, diga lo que tiene que decir. Es una injusticia que se hace con Judas siempre, porque solo se dice lo malo y no se dice lo bueno de Judas Iscariote. Ajá, hermana, ¿y qué fue lo bueno que él hizo? Oh, pero él escribió un libro de la Biblia, en la carta de Judas. Yo espero que usted no sea de lo que pensaba que Judas Iscariote había escrito esta carta llamada Judas. El otro Judas que se menciona en el Nuevo Testamento es Judas, el hijo de José y María, medio hermano del Señor Jesucristo. Vamos a buscar Mateo 13:55 para que ustedes vean esto. Mateo 13:55.
Dice la palabra de Dios: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿De quién se estaban refiriendo? Del Señor Jesucristo, que era conocido como el hijo del carpintero. Recuerden que el oficio de José, quien fue el padre que adoptó a Jesús como hijo, era carpintero. Así que es muy probable que Jesús haya aprendido de José el oficio como hermano mayor de la familia. Recuerden que Jesús fue el primer hijo de María y que José no la conoció hasta que María dio a luz a Jesús. Entonces, como el hijo mayor de la familia, que si el padre moría, la responsabilidad del hogar recaía sobre el hijo mayor, y aparentemente todos los estudiosos concuerdan que José ya había muerto para este tiempo. Toda la responsabilidad del hogar recaía en Jesús, el hijo mayor de la casa. Y Jesús, en otra ocasión, se le llama carpintero. Aquí se le llama el hijo del carpintero. Y oiga lo que dice la gente de Jesús. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Es decir, que María, después de haber dado a luz a Jesús, conoció a su marido, José, ¿verdad? O sea, tuvieron esa relación íntima y procrearon hijos. Jacobo se menciona aquí, que es Santiago, el escritor del libro de Santiago, José, Simón y Judas. Y también se menciona que tenía Jesús hermanas por parte de José y María. Está muy claro en la Biblia, aunque otros quieran decir que la palabra aquí, hermano y hermana, es primo o prima. Está muy claro aquí de que José y María tuvieron hijos. María tuvo otros hijos aparte de Jesús, y estos hijos obviamente en este tiempo no creían que Jesús, su hermano mayor, era el Mesías. De hecho, en una ocasión lo fueron a buscar, usted recuerda, y le dijeron a Jesús: Jesús, tus hermanos, tu mamá y tus hermanos están fuera buscándote. Y lo buscaban para que Jesús se hiciera, ¿verdad?, notorio, público, su pretensión de ser el Mesías. Le decían: si tú eres el Mesías, verdaderamente, le decían sus hermanos que no creían en él, pues date a conocer públicamente, no estés escondiendo lo que tú eres, si tú dices que tú eres el Mesías. O sea, no creían en él, pero aparentemente, después que Cristo resucitó entre los muertos, todos sus hermanos, aparentemente sus hermanos, creyeron en él como el Cristo, el Mesías. Y cuando yo leemos el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 14, se cuentan, entre los que estaban en el aposento alto, se encuentran a María y a los hermanos de Jesús, entre los cuales estaba Santiago, Jacobo y Judas. Volviendo otra vez al libro de Judas, note que una de las cosas que usa Judas para identificarse, para que sepamos quién es que él se hace llamar el hermano de Jacobo, de Santiago, el escritor de la carta de Santiago, otro hermano, medio hermano de Jesús. Pero además de identificarse como el hermano de Jacobo, también se identifica como siervo de Jesucristo. Y eso obviamente es muy claro cuando nos indica de que estos hombres, hermanos de Jesús, no creen en él, después creyeron en él, y después que creyeron en él, dedicaron su vida a todos a servir no a Jesús, sino a Jesucristo. Eran siervos de Jesucristo. De manera que este es el Judas que escribió esta carta de Judas. ¿A quién le escribe Judas? En Judas 1:1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Aquí no se nos dice claramente a quién va dirigida esta carta. Cuando usted y yo estudiamos y comparamos esta carta con la carta de Segunda de Pedro, nos damos cuenta que en contenido Segunda de Pedro y Judas son muy similares, por lo que muchos creen que Judas escribió a los mismos creyentes a los cuales Pedro escribió su segunda carta años antes. Estos creyentes se encontraban en la región de Asia Menor.
que era la región que era supervisada por el apóstol Juan, quien también le escribió cartas a este grupo de cristianos. Muchos creen que, y bueno, aquí cuando usted y yo leemos el pasaje nos damos cuenta que Judas originalmente tenía un tema en mente que quería comunicarle a estos hermanos. Y cuando usted y yo leemos en el versículo 3, él nos dice que él se vio obligado a cambiar de tema. Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común ¿qué? Salvación, versículo 3. Me ha sido necesario, o me he visto obligado a escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En otras palabras, él está diciendo: yo tenía en mente escribirle acerca de un tema, pero el Espíritu Santo me ha obligado a escribirle acerca de otro tema que es más importante para ustedes en este tiempo que ustedes están viviendo. Y es el mismo tema que encontramos en 2 de Juan, 3 de Juan, en 1 de Juan y en 2 de Pedro, que es el tema acerca de los falsos maestros, el tema acerca de las falsas doctrinas y el tema acerca de los falsos cristianos. Judas hace eco a lo que Pedro escribió, a lo que Juan escribió en sus cartas, porque esa era la necesidad de la iglesia en ese momento en que ellos estaban viviendo. Ya les dije a ustedes que para esta época solo quedaba un apóstol vivo, y era el apóstol Juan. Y inmediatamente los apóstoles murieron, la iglesia fue invadida, surgieron en la iglesia falsos maestros, y encontramos en la historia de la iglesia las famosas herejías que surgieron en los siglos 2 y 3 después de Cristo. Y los apóstoles, el Espíritu Santo ya le había alertado a ellos, y a su vez ellos estaban alertando a la iglesia de que cuando ellos murieran, unos lobos rapaces, ¿verdad?, unos falsos maestros iban a surgir en el rebaño y iban a comenzar a crear divisiones y problemas en la iglesia. El tema, ¿verdad?, que hemos estado viendo es el tema sobre la falsedad y el error en la iglesia. Segundo de Pedro nos advierte acerca de los falsos maestros. Primera de Juan nos advierte acerca de los falsos cristianos. Segunda y tercera de Juan acerca de las falsas doctrinas. Todo esto la Biblia lo engloba en una sola palabra. Y empieza con la letra A. Y es la palabra apostasía. ¿Sí la ha oído esa palabra? Apostasía. La Biblia dice que en los postreros días hombres apostatarán de la fe. La apostasía. No vendrá el anticristo sin que antes venga la apostasía. Esa palabra encierra toda esta falsedad que ya está hoy día en las iglesias. La apostasía. ¿Y qué significa la palabra apostasía o apostatar? Significa apartarse de la fe, desviarse, apartarse del camino, apartarse de la sana doctrina, apartarse de los caminos de Dios. La apostasía tiene que ver con personas dentro de las iglesias que se van a apartar de la sana doctrina, sea en creencia o en práctica. Hay personas que se apartan en creencia, comienzan a creer diferente a como usted y yo encontramos en la palabra de Dios. O empiezan a creer diferente a como han sido enseñados en la palabra de Dios. Pero hay otros también que se apartan, quizás no en creencia, siguen creyendo lo mismo, pero han dejado de practicar las buenas costumbres, la buena doctrina de Dios. Se han apartado de las buenas prácticas. ¿Sabe lo que es una buena práctica según la Biblia? Congregarse es una buena práctica. Amén. Congregarse es una buena práctica. Hebreos 10 dice que no podemos dejarnos de congregarnos como algunos tienen por malas costumbres. O sea, congregarse es una buena práctica. Y hemos oído cómo algunos hermanos han dejado esa buena práctica, se están apartando de la fe en práctica. Y otras prácticas que tenían, que ya no están, ¿verdad?, practicando, valga la redundancia. Eso es apartarse. Y poco a poco se van deslizando, se van descarriando. Usted recuerda un salmista en la palabra de Dios que se estaba
apartando, se estaba casi descarriando, y era el salmista Asaf. En el Salmo 73, él dice, por poco me aparto, por poco me descarrío, por poco se deslizan mis pies, por poco. Pero, sin lugar a dudas, van a haber aquellos que se van a apartar completamente de la palabra de Dios, tanto en creencia y en práctica. Y ¿saben qué? No solamente se van a apartar, van a querer apartar a otros de la verdad de Dios. Y ese es el problema, ese es el peligro de los que se apartan. No solamente se conforman en ellos en apartarse, ellos quieren también apartar a otros de la verdad. Se convierten no solamente en apóstatas, sino se convierten también en falsos maestros. Mira lo que dice 2 de Pedro 2, 21. 2 de Pedro 2, 21 dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El versículo 21 dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Anoche en la asamblea estamos cantando el primer corito o el primer coro que esta iglesia cantó. ¿Quién recuerda? He decidido seguir a Cristo, ¿verdad? No vuelvo atrás. ¿Sabe que volver atrás es apostatar? Volver atrás es volver al lugar donde Dios te sacó. Es retornar a las prácticas de las cuales Dios te ha librado y te ha sacado. Es retornar a las creencias y las filosofías de las cuales Dios ya te ha sacado. Apostatar es volver atrás. Y aquí Pedro dice que mejor le hubiera sido no haber conocido la verdad, que después de haberla conocido, volverse atrás. Y ahí está el asunto. El apóstata es una persona que conoce la verdad. Es una persona que está siendo expuesta continuamente a la verdad. Es una persona que está cerca de Dios, sin embargo no tiene a Dios en su vida. Y tarde o temprano se aparta de Dios, se aleja de los caminos de Dios. Dos advertencias encontramos en este libro y un aliento. La primera advertencia es para la iglesia acerca de la apostasía. Advertencia para la iglesia sobre la apostasía en Judas 1:4. Judas versículo 17. Judas 1:17 primero dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Claramente son personas que no están siendo gobernadas por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Sino por sus deseos malvados y perversos y carnales. Y obviamente no están siendo guiados por el Espíritu Santo porque no tienen el Espíritu Santo. Y Romanos 8 es muy claro cuando dice: si alguno no tiene el Espíritu del Señor, ese no es del Señor. Porque donde está el Espíritu Santo hay libertad, dice la palabra de Dios. Hay libertad del pecado. Esta gente claramente son personas que no son creyentes, no son salvas, no han nacido de nuevo, no son regenerados, no tienen el Espíritu Santo en su vida. Están siendo guiadas por sus malvados deseos y tarde o temprano se van a apartar. No solamente se van a apartar, van a querer apartar a otros. En el versículo 4, Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado, ¿cómo? ¿Cómo han entrado? Encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Son gente que entran encubiertamente. Son lobos vestidos ¿de qué? Lobos
vestidos de ovejas. Están en la iglesia encubiertamente. Son impíos, son mundanos, vestidos de ovejas, de encubierto en las iglesias. Son falsos creyentes. Jesús dijo, ¿cómo usted y yo sabemos cuando alguien no es verdaderamente un hijo de Dios, una hija de Dios? ¿Cómo usted y yo sabemos? ¿De qué manera podemos saber? Si solo Dios sabe esas cosas, ¿verdad? Pero la Biblia habla que usted y yo podemos saber cuando alguien es de Dios o no es de Dios. ¿Cómo? Por los frutos lo conoceréis. Jesús dijo en Mateo 7:15, Mateo 7:16, por sus frutos lo conoceréis. Y esta es la expresión que Judas utiliza para referirse a estas personas, es la frase algunos hombres. Versículo 4, porque algunos hombres, siempre esa frase se refiere a gente que no es de Dios. Algunos, no la mayoría, pero algunos. La mayoría está bien, la mayoría es hijo de Dios. Son verdaderos creyentes, caminan con Dios, se esfuerzan, batallan contra el pecado, se mantienen fieles a Dios, pero algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Cuáles son las características de estos falsos creyentes? ¿Cuál es la característica? Número 1, han entrado encubiertamente, son hipócritas. Son hipócritas porque, ven acá, pero yo no entiendo que fulano ya no está en la iglesia, que está descarriado fulano, pero ese muchacho hasta tocaba un instrumento, ese muchacho cantaba, ese muchacho estaba en el coro, estaba en este ministerio, estaba qué sé yo, qué sé yo cuánto, estaba qué sé yo qué, y de buena primera, ¿cómo? Por eso yo no me convierto porque, óyeme, pero ¿cuántas veces uno ha escuchado historias, incluso lo ha visto, de gente que se entra en las iglesias, no detrás de Cristo, sino detrás de algo que no es Cristo? ¿Sí o no? Se entra en las iglesias encubiertamente buscando una muchacha, buscando un muchacho que le gustó. Hemos tenido casos. Y después que él la consigue, batallando la muchacha, y para hacerlo dice que tuvo una profesión de fe, se bautiza, viene a la iglesia, se vuelve ministerio con ella, y está bien activo en la iglesia, pero nada de actividad en su vida privada, en su vida íntima. Cero actividad en su vida personal, pero muy activo públicamente. Esta gente son muy activa públicamente, pero en su casa, cero actividad espiritual. No oran, no leen la palabra de Dios, no predican a nadie, no dan testimonio. Al contrario, tienen muy mal testimonio en sus hogares, mal testimonio en el trabajo, pero en la iglesia, son los más espirituales, son los más entregados, los más fieles. Después que logran su objetivo, se apartan de los caminos de Dios y apartan a la cristiana, al cristiano que enamoraron. Son gente hipócrita. Número 2, son impíos. Son impíos. Dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, dice la palabra de Dios. Son hipócritas, son impíos. Usted recuerda de los hijos de Elí, en 1 Samuel 2:12 dice que eran hombres impíos. ¿Cómo? Los hijos de Elí, sí, eran hombres impíos, pero servían en el tabernáculo, hombres impíos, pero eran los asistentes del sumo sacerdote, hombres impíos, pero eran gente que estaban en el templo, eran hombres impíos. No importa lo que tú hagas, eran hombres impíos. Eran hombres impíos, ¿por qué? Porque no conocían a Dios. Y la palabra conocer a Dios, esa frase, no tiene que ver con conocimiento intelectual de Dios, no tiene que ver con conocimiento de la palabra de Dios. Satanás conoce la palabra de Dios, ¿sí o no? Mejor que tú y que yo. Y la usa para engañar a los creyentes y la usa para su beneficio. Él conoce la palabra de Dios. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Creen que Dios es uno y tiemblan. No, conocer a Dios es una relación personal con Dios. Conocer a Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento específicamente, eran personas que no tenían relación con Dios.
Eran hombres impíos porque no conocían a Dios, no tenían una relación personal con Dios. Y hemos dicho muchas veces desde el púlpito que el cristianismo no ofrece otra religión. El cristianismo ofrece una relación personal con Dios, el Creador, a través de su Hijo Jesucristo. Religión es externo, tratar de aparentar que estoy bien con Dios. ¿Cómo? A través de actividades religiosas y ritos externos. Mas su corazón está ¿qué? Lejos de Dios. No, la relación con Dios es en el corazón. Es de adentro hacia afuera. Cuando tú estás bien con Dios en tu relación en tu vida interior, estás en paz con Dios, tienes una relación personal con Dios íntima, eso se refleja externamente en tu vida. Esta gente era impía, no era gente piadosa, no era gente que tenían una relación personal con Dios. De estos Pablo habla en Filipenses que eran realmente enemigos de Dios. Pero ¿qué más eran esta gente? Soñadores, versículo 8, note, Judas 1:8. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Soñadores. Esa gente que anda porque Dios me reveló esto, y lo que Dios le reveló supuestamente va en contra de lo que la palabra de Dios enseña, en contra de lo que el pastor enseña, y no tienen que ver con la autoridad espiritual de la iglesia. Ellos se rebelan, ellos son altaneros, ellos son irreverentes, ellos son que todos lo saben, contradicen a quien seas, llámese pastor, diácono, cualquier autoridad. ¿Por qué? Porque Dios les reveló. Son soñadores. Y miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, acerca de estos soñadores que se levantan en congregaciones y que se rebelan contra toda autoridad puesta por Dios en la iglesia. 1 Timoteo 4, 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? ¿Cómo se van a apartar de la fe? ¿De qué manera se van a apartar de la fe? ¿Escuchando qué? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermano, ¿quién escribió este libro? ¿Quién lo escribió? Dios, el Espíritu Santo, fue quien inspiró a esos hombres de Dios, santos hombres de Dios, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que escribió este libro, y cuando usted y yo leemos este libro y escuchamos este libro, ¿a quién estamos escuchando? Al Espíritu Santo, que es Dios. Por eso que dice Juan en Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios, la Biblia, cuando usted y yo estudiamos la Biblia, estamos escuchando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla solamente a través de la palabra de Dios. Y si Él te revela algo, debe estar en consonancia con lo que ya Él reveló en su palabra previamente. Pero el Espíritu Santo nunca se va a contradecir a sí mismo. Por eso dice el apóstol Juan que tenemos que probar que los espíritus. En primera de Juan dice probar los espíritus, porque hay espíritus que no son de Dios. Llámense los demonios. Los demonios son espíritus, son ángeles caídos que no siguen a Dios, siguen a Satanás. Son espíritus. Y usted sabe que en el pueblo de Israel, dice el mismo Judas, o Pedro lo dice, que también en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, se levantaron profetas, falsos profetas, dice Pedro, en 2 de Pedro, dice que también en el pueblo se levantaron falsos profetas. ¿Saben cómo funcionaban los falsos profetas? Un espíritu venía y le decía algo a ese falso profeta. Y ellos pensaban que era de Dios, pero era un demonio. Cuando en una ocasión Acab, usted recuerda que iba a haber una guerra contra Ramón de Galaad, y Josafat, que era un rey piadoso del sur, eran amigos,
él lo invitó para que le acompañara. Y habían muchos falsos profetas diciéndole a Acab que vaya a esa guerra, que Dios le iba a dar la victoria, que él iba a ser victorioso. Y Josafat dijo, ven acá, como que algo no anda bien, dijo Josafat, el rey Josafat. ¿No hay aquí un profeta de Dios? ¿Y qué le dijo Acab? Hay uno ahí, pero siempre me profetiza mal. ¿Cómo que se llama ese profeta? No era Ananías. Micaías. Siempre me profetiza mal. Pero también tráigalo. Y vino Micaías y comenzó a profetizar. Le dijo, rey, vaya a la guerra que le va a ir bien. No. Dime la verdad, Micaías, dime la verdad. Porque ya él sabía porque era un rey malo, dice la palabra de Dios. Y Dios siempre le hablaba castigo y juicio. Dice la palabra de Dios que Micaías le dijo a Acab que en el cielo él vio una visión, como Dios preguntó a los ángeles buenos y malos. Recuerden que Dios está en control. Satanás no anda por ahí sin control. Dios tiene todo bajo su control. Amén. Y los ángeles malos y buenos tienen que reportarse ante Dios. Y él le preguntó, ¿a quién yo voy a enviar? ¿Quién va a ir para confundir y para un espíritu de mentira? Y le diga a esa gente, que le diga a Acab que vaya. Y un demonio dijo, ven, Señor, yo voy. Un demonio dijo, un espíritu inmundo dijo, yo voy a proveer y tú vas a prosperar, le dijo. Y ese fue el espíritu que se le metió y le dijo esas cosas a esos falsos profetas. Al punto tal que Acab, al final, ¿qué hizo? Fue a la guerra. No le hizo caso a Dios. Porque Micaías le dijo, mira, la verdad es que ya Dios ha determinado que en esta guerra tú vas a morir. Tú vas a morir. Y al final no le creyó a Dios, sino que le creyó a estos falsos profetas que habían sido motivados y dirigidos por demonios. Y hermano, a estos supuestos soñadores en las congregaciones de revelaciones que contradicen la palabra de Dios, son demonios que le están hablando a esta gente, y esta gente cree que son cosas que vienen de Dios. Y al final se apartan ellos, y como se ha dado en muchos casos, apartan a otros. ¿Por qué? Porque la mayoría de las sectas, si no todas las sectas que hoy abundan, surgieron de personas en congregaciones de sana doctrina que tuvieron un sueño, una revelación de que se le apareció un ángel, ¿te recuerdas? Y le dio unos lentes y le dio una pluma, le dijo escribe. Y ese hombre escribió ahí una cosa, un libro paralelo a la Biblia que contradecía la Biblia. Y ese hombre se apartó y apartó un grupo de esa iglesia y se fueron y formaron su propia iglesia, su propia religión, su propia denominación, secta. Y hoy día es una secta grandísima que domina todo un estado en Estados Unidos y que tienen tanto dinero que van por todo el mundo predicando su mentira y su falsa doctrina. Y por ahí hay muchas personas soñadores, rebeldes porque le habla el pastor, y han surgido, hermanos. A veces creemos que son gente que vive muy retirado. Nosotros no, ha surgido aún en esta iglesia personas que dicen que han dicho, Dios me reveló tal cosa, o Dios me enseñó tal cosa, o yo entiendo ya esto diferente, y pastores le han hablado, gente le ha hablado, y no hacen caso, y al final le hacen caso a los espíritus, a los demonios que le han hablado, y se van, o se quedan confundidos, o quieren confundir a otros. Ha pasado en varias iglesias eso, y seguirá pasando. Porque estamos viviendo, dice la palabra de Dios, en los postreros días, y que el anticristo y todo ese ministerio de maldad que ya está en funcionamiento, dice la palabra de Dios, pero que dice que hay algo que lo detiene al mal, que es el Espíritu Santo. No va a venir ese mal hasta que venga primero la apostasía, y después vendrá el anticristo y vendrá todas esas cosas que habla la palabra de Dios en Apocalipsis, antes que venga Cristo a reinar. La apostasía. Esta gente van a ser también murmuradores. En Judas 1:16. Judas 1:16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar ¿qué? Provecho.
Yo le conté una vez de que un famoso predicador hoy día de la prosperidad, un centroamericano muy famoso, él, muy pequeñito él, ese famoso predicador, evangelista de prosperidad y todas esas cosas, yo buscando en internet vi un video de él dando una clase teológica de la Biblia en el año 89, por ahí 90, flaquito, seriecito, bien diferente, enseñando sana doctrina. Era una iglesia pequeñita y estaba el Señor enseñando sana doctrina. 20 años después, completamente desviado, apartado de la palabra de Dios, tanto en creencia como en práctica. ¿Por qué? Porque siguen sus propios ¿qué? Deseos. Siguen sus propios deseos. Y hermano, escuche este principio para que no se sorprenda. Porque hay mucha gente que se sorprende. Y cuando alguien se aparta de la palabra de Dios o de la verdad en práctica o en creencia, y la palabra de Dios nos advierte claramente a la iglesia de que eso va a pasar y va a seguir pasando. Aquí y en cualquier iglesia cristiana van a haber personas que van a estar ahí no siguiendo al Espíritu Santo, sino siguiendo sus propios deseos. Dice el Proverbios, su deseo busca el que se desvía. Oiga bien, su deseo busca el que se desvía. Cuando usted ve a una persona que de buena a primera se desvía de la verdad de Dios, es porque él estaba detrás de algo que no era Dios, que no era Cristo. Un deseo que era contrario a la palabra de Dios. Y una vez que obtuvo ese deseo, o si no obtuvo ese deseo, se desvía. Porque su deseo busca el que se aparta. Esta gente van a ser conflictivas, van a crear divisiones. Versículo 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu Santo. Son personas que de nada se molestan, que son muy fogosos. Pero así mismo de fogosos y apasionados, así también son de conflictivos. Son sensuales, conflictivos. Son falsos cristianos, pero también, como ya dijimos, son falsos maestros. ¿Por qué? Porque no se conforman con apartarse de la verdad, sino que también se convierten en líderes de otros. ¿Cómo? Adulando a otros. ¿Para qué? Para sacar provecho. ¿Qué significa la palabra adular? ¿Qué significa la palabra adular a otro? O hablarle bonito, entusiasmar a otro, enamorar a otro. ¿Qué hacía? ¿Qué hizo Absalón para robarle el corazón del pueblo de Israel a David, su padre? O él se paraba en la puerta del palacio y cuando la gente venía a traer su problema al rey David, él los paraba, los interceptaba en la puerta y le comenzaba a hablar bonito. Ven que yo te voy a ayudar. El rey David no te va a ayudar, yo te voy a ayudar. Un político cualquiera. Adulando, ¿para qué? Para enamorar a esa gente, para después sacarle provecho a esa gente. Y esos predicadores que ustedes ven que andan en esos jets privados, que andan en multitudes, que las iglesias se llenan, que llenan estadios, y que ustedes ven que son muy aclamados, son gente que están ahí porque le predica a la gente, le enseña a la gente lo que la gente quiere escuchar, adula a la gente, le dice que tú vas a ser prosperado, bendecido, y puede ser una persona que vive en pecado, que viva en fornicación, no, tú vas a ser prosperado, bendecido, y comienzan a adular a esa gente, y esa gente, ¿verdad?, lo sigue, se vuelven en maestros, en líderes, en las congregaciones, y si los pastores y los líderes no están pendientes en un abrir y cerrar de ojos, le causa una división al pastor. Se lleva un grupo de la iglesia. ¿Por qué? Porque se vuelven líderes. Porque no están enseñando la verdad. Están adulando a las personas con falsedad, con falsas doctrinas, con libertinaje. Enseñan herejías. Enseñan libertinaje, niegan a Dios y a Cristo, dice en el versículo 4 de Judas 1:4. Y acerca de esto, Pedro escribió en 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también en vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Atrayendo destrucción repentina. Hermano, aunque usted ve a esas personas que están haciendo y deshaciendo, Dios los va a juzgar. Las consecuencias vienen porque nadie puede burlarse de Dios y de su palabra. Nadie puede burlarse de Dios y su palabra. No se engañéis, dice la palabra de Dios. Dios, nuestro Dios, no puede ser burlado. Por eso existe la disciplina en la iglesia. Amén. Porque Dios no puede ser burlado. Tú no puedes burlarte de Dios y su palabra. Tú no puedes burlarte del Evangelio. Tú no puedes burlarte de Cristo y tomar su sangre y pisarla. La sangre que Él derramó en la cruz por ti y por mí, por el mundo entero, para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Tú no puedes tomar esa sangre. Si tú profesas ser cristiano y vives a tu manera, tú no puedes tomar la sangre de Cristo y tenerla como inmunda, porque es una sangre preciosa. Y Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquí viene la segunda advertencia. Advertencia para los apóstatas sobre el juicio de Dios. Dios va a traer consecuencias sobre esas personas. Mira lo que dice en Judas 1:5. Dice, mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Qué está pasando aquí? A partir de ahora, Judas nos va a dar unos ejemplos de gente que estuvo entre el pueblo de Dios, que estuvo cerca de Dios, que conoció la verdad de Dios, que estuvo expuesto a la verdad de Dios, sin embargo no creyeron en la palabra de Dios y se apartaron finalmente de Dios. Nos da primero el ejemplo del pueblo de Israel que salió de Egipto. El pueblo de Israel que salió de Egipto, Dios lo sacó de Egipto con mano fuerte y con milagros y poderosos. Usó a Moisés para sacarlo de Egipto, para que cruzaran el Mar Rojo. ¿Para llevarlo a dónde? A la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó en el desierto? Esa generación adulta que salió de Egipto, cuando Dios lo trajo a la tierra prometida, mandaron a esos espías. ¿Usted recuerda? Cuando vinieron los espías, esos 12 espías, 10 de ellos dieron un mal reporte a la congregación, al pueblo de Israel. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Cuál fue la decisión del pueblo? No, vamos a creerle a Dios. Si Dios nos ha sacado y nos ha prometido, si Dios nos ha hecho milagros, Él seguirá haciendo milagros. ¿Le creyeron a Dios? Dijeron, sigamos adelante. ¿Cuál fue su determinación? ¿Qué es lo que el maligno siempre pone en la mente? Volver atrás. ¿Qué dijo el pueblo? Pues si esto es así, yo pensaba que la vida cristiana era más fácil. Yo pensaba que después que yo me convirtiera a Cristo, mis problemas se iban a acabar. Pero si es así, yo mejor me voy para el mundo otra vez. Volver atrás. Y el pueblo de Israel dijo, pero vamos a volver entonces atrás. Vamos a volver a Egipto. Israel, vamos para Egipto. ¿Y Dios qué hizo? Se quedó con los brazos cruzados Dios. Pero siempre hay gente que cree a Dios. ¿Quiénes le creyeron a Dios? 2, Josué y Caleb. Siempre hay personas, y vamos a ver eso, siempre hay gente que se va a querer ir y se va a ir y se va a alejar de Dios, pero siempre están los fieles que se quedan con Dios, fieles a Dios y siguen a Dios hasta el final. ¿Qué hizo Dios con esta gente? ¿Qué hizo Dios con Josué y Caleb? Ellos cruzaron y conquistaron la tierra prometida. ¿Qué pasó con esta gente? Dios lo destruyó en el desierto. Dios lo castigó. Versículo 6, los ángeles dice que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿A qué se está refiriendo aquí? A los ángeles caídos, que en la revelación de Satanás, en la rebelión de Satanás, siguieron a Satanás, se apartaron de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios a muchos de ellos lo mantiene cautivos, dice la palabra de Dios, en espera del juicio final que va a venir sobre ellos y sobre el maligno.
Versículo 7, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, o sea, de los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo, ¿qué? El castigo del fuego eterno, el castigo de Dios. El castigo de Dios. Hermano, Dios es más severo con aquel que conoció la verdad y se aparta que con aquel que nunca la ha conocido, ¿sí o no? Por eso dice Pedro, mejor le hubiera sido no conocer la palabra de Dios, no conocer a Cristo, que después de conocerlo, apartarse de Dios. Versículo 11 dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Gente que estaba cerca de Dios, gente que tuvo el privilegio de escuchar a Dios hablar, de disfrutar de ciertas bendiciones que le vienen a los que están en los caminos de Dios, y después, siguiendo su malvado corazón, siguiendo sus deseos, se alejaron de Dios, dejaron a Dios, volvieron atrás. Dice la palabra de Dios que Dios los va a castigar. Dice en Judas 1:14, dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Dios los va a castigar. Primero vimos la advertencia para la iglesia acerca de los apóstatas. Luego vimos la advertencia para los apóstatas sobre el juicio de Dios. El juicio de Dios ilustrado por el juicio sobre el pueblo de Israel que no creyó en el desierto. Sobre los ángeles que no guardaron su dignidad, los ángeles caídos. Sobre Sodoma y Gomorra. Sobre Caín. Sobre Balaán y Coré. En último lugar, vamos a ver aliento para los creyentes fieles sobre la seguridad en Cristo. Aliento para los creyentes fieles sobre la seguridad en Cristo. El versículo 20 dice, pero vosotros, ¿cómo? Amados. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. A veces cuando se habla de estos temas, creyentes pueden dudar. Pueden decir, ¿seré yo un creyente verdadero? ¿Qué me garantiza que yo voy a permanecer fiel a Dios toda mi vida? Gente, cuando uno le predica, muchas veces, uno de los argumentos que nos dan para no entregarse a Cristo, ¿cuál es? No es que si yo me entrego, después al rato me voy a apartar. Es que yo sé, pastor, que si yo me entrego a Cristo hoy, después me voy a apartar y yo no quiero hacer eso. Y como yo no quiero hacer eso, yo voy a esperar mejor, más tiempo. ¿No le han dicho a ustedes eso, hermano? Es que yo no quiero apartarme, yo no quiero entregarme, yo no quiero complacerle a usted y después apartarme. Y a veces creyentes pueden, cuando ven personas fieles supuestamente y muy activos, que después de buena primera se apartan y se meten en pecados peores. Y uno a veces se escandaliza y se preocupa, y dice, ¿podré yo permanecer fiel a Dios? ¿Qué me garantiza que yo no voy a seguir el ejemplo de esa gente? La garantía que tenemos es Dios. Dice que Él es ¿qué? Él es poderoso.
Usted y yo somos poderosos. Usted y yo somos débiles, hermano. Rodeados de debilidad, esa es la palabra de Dios. Tan débiles como ellos. Por eso dice la palabra de Dios, el que piense estar firme, no se confíe, porque somos débiles. Somos débiles, pero Él es fuerte. Él es poderoso. ¿Poderoso para qué? Para preservarnos, hermanos. Dios es poderoso para preservar a aquel que se entrega a Él de corazón. Dios se compromete a preservar a sus hijos, a preservarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de Él. Lo que se llama la preservación de los santos. Dios preserva a sus hijos. Hay seguridad de salvación en Cristo Jesús. Porque la seguridad no está en nosotros, en nuestra fidelidad últimamente, está en la fidelidad de aquel que nos llamó. Por eso que Judas comienza diciendo que él escribe en el versículo 1 a los llamados, a los santificados y a quiénes más, a los guardados en Cristo Jesús. Note el proceso de salvación. ¿Qué es lo primero que Dios hace para salvar a alguien? Lo llama. ¿Usted recuerda ese momento único, crucial, cuando Dios le llamó a salvación? Digo, muchas veces Él le llamó, pero una vez que usted escuchó y usted aceptó, ¿sí o no? Dios llama. Dios no forza a nadie, no obliga a nadie. Dios llama con un llamado objetivo, fuerte, específico, poderoso, como algunos llaman irresistible. Dios llama y uno cree. Y cuando usted y yo le creímos a Dios y aceptamos su llamamiento, ¿qué hace Dios? Dios nos santifica. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos aparta para Él. Dios nos toma y nos mete en sus manos. Nos aparta del montón. Nos santifica para Él. Nos consagra para Él. Y una vez que Dios santifica a alguien para Él, nadie lo puede sacar de ahí. Porque la salvación es muy compacta. Hay un proceso grande que Dios hace, que Él sella, Él justifica, Él santifica, glorifica, adopta y traslada de la tiniebla a la luz. O sea, es un proceso muy complejo, la salvación. Para nosotros es muy fácil, yo creo, acepto. Pero Dios tiene que espiritualmente hacer un amarre muy fuerte con aquellos que entregan su vida a Él. Y después que Dios hace ese amarre con alguien, nadie puede sacar a esa persona de ahí. Porque Dios preserva a aquellos que Él llama, santifica y los guarda en Jesucristo. Dios es poderoso. Dios es poderoso. San Juan, síganme porque voy a ir rápido. San Juan 10, ya estamos terminando. San Juan 10, algunos versículos que defienden esta doctrina o apoyan esta doctrina de la preservación de los creyentes. San Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán como jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Romanos capítulo 8. Romanos 8. 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están, ¿dónde? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No siguen sus deseos carnales, siguen la voz del Espíritu Santo. Romanos 8, 37, 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá que separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 2 Timoteo 1:12. 2 Timoteo 1:12.
Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso. ¿Para qué? Para guardar mi depósito para aquel día. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, preservado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Dios nos ha prometido preservarnos hasta que lleguemos al cielo. Él ha prometido preservarnos y llevarnos al cielo, meternos en el cielo. Y nadie va a impedir que Dios haga eso. Pero ¿cómo sabemos que Él lo va a cumplir? Versículo 24 que dice: fiel es el que llama, el cual también lo hará. Bueno, ¿le creemos a Dios? Sigamos creyendo en Él. Porque fiel es el que nos llamó, el cual también hará lo que ha prometido con nosotros. Bueno, no te preocupes en el sentido de tener temor por aquellos que se apartan, porque ya tú sabes que eso va a pasar. Hoy, mañana y siempre. Algunos, no todos, pero algunos va a pasar, con algunos puede pasar eso. Pero tú y yo, que hemos creído en Cristo, que hemos entregado nuestra alma a Jesucristo de corazón, un día tenemos la certeza, la promesa del Padre de que Él nos va a preservar en Cristo hasta aquel día. Él nos va a preservar. En el libro de Hebreos hablábamos acerca de la perseverancia de los santos. Volviendo otra vez a Judas, el capítulo 1 y único, el versículo 20 dice: pero vosotros, amados, ¿qué debemos hacer? Edificarnos nuestra fe, orando en el Espíritu, conservándonos en el amor de Dios, esperando en Cristo. Hermano, usted y yo tenemos trabajo que hacer. Eso significa que usted y yo tenemos que perseverar en nuestra fe en Jesucristo, en el amor de Dios, en la esperanza en Cristo. Tenemos que perseverar en Él. La responsabilidad de Dios es preservarnos, pero tu responsabilidad y la mía es perseverar. Pero qué bueno que dice la Biblia que aún si fuéramos infieles, como quiera, Él permanece fiel, porque Él no puede contradecirse a sí mismo. Él no puede deshacer lo que ya una vez Él hizo en nuestras vidas. Pero hermano, eso nos debe motivar a nosotros a serle más fiel a Dios. Si Él es tan fiel con nosotros, y si Él ha prometido llevarnos al cielo y preservarnos hasta su reino celestial, tenemos usted y yo la responsabilidad de perseverar. ¿Saben qué? Dice Pedro que Él nos preserva a través de su poder y por medio de nuestra fe en Él. O sea, con su poder nos preserva, pero usted y yo perseveramos por nuestra fe en Él. Por eso que dice el autor de Hebreos que nosotros, por la fe, no somos los que retrocedemos, sino que nosotros somos los que esperamos y alcanzamos las promesas que Dios tiene para nosotros. Hermano, ¿qué tenemos que hacer con aquellos que están tambaleando? Con aquellos que están por apartarse, o están deslizándose, o están por descarriarse, o están descarriados. ¿Qué tenemos que hacer? Yo recuerdo, en una ocasión fuimos a una iglesia del interior con los jóvenes, y mientras el líder de jóvenes estaba dando los anuncios de los cultos, me llamó la atención un culto que yo tenía. No sé si todavía lo tienen, pero lo tenían en aquella época. Y era un culto para fríos y descarriados. Con horario y todo. A las 7:30, recuerden, el culto de los descarriados. De los apartados de los descarriados, algo así. Bueno, ¿sabe lo que me está diciendo eso? Que son gente que no se alejan, que no le dan la espalda a aquellos que se han apartado, sino que le dan seguimiento buscando que sean restaurados. Porque muchos salieron porque no era de nosotros, pero algunos están apartados y son de nosotros. Y están apartados, necesitan a alguien que en ese momento de debilidad, en vez de pisotearlo y hundirlos más, les tienda la mano. En Judas 22 nos dice de nuestra responsabilidad con el que se aparta. No es de juzgarlo, es de ayudarlo, es de restaurarlo. Dice el versículo 22, a algunos que dudan, ¿qué debemos hacer? Convencerlo. Usted encuentra un hermano de buena primera dudando de la doctrina,
Trate de convencerlo en el amor de Cristo y enseñarle con la palabra su error. Es lo que a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros que tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, sí, vamos a restaurarlo, pero sin ensuciarnos. Tú no tienes que participar de sus pecados para restaurarlo. Vamos a restaurarlo, vamos a ayudarlo, pero sin involucrarnos en las cosas malas que están haciendo. Pero diciéndole la verdad y tratando de, en amor, restaurarlo para salvarlo de ¿qué? De la condenación. Porque si siguen ese camino, como ya vimos, el camino que le espera al final no es nada bueno. Pero Dios, hermanos, nos ha dado a ti y a mí la garantía de que nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Nadie nos arrebatará, nos arrancará de sus manos, porque estamos seguros y guardados en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre celestial, Padre bueno, gracias, Señor, porque aquello que hemos depositado, como el apóstol Pablo, nuestras vidas, nuestras almas en ti, tenemos la certeza, la seguridad de que tú eres poderoso para guardar nuestro depósito hasta aquel día. Tú eres mejor, tú eres más seguro que cualquier banco terrenal. Tú eres más seguro que cualquier seguridad que este mundo pueda dar, porque nada podrá separarnos de ti. Nuestro depósito, nuestra alma, nuestra vida están seguras en ti, Señor, porque tú eres poderoso para preservarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de ti en tu reino celestial. Pero Padre celestial, también danos amor por aquellos que ya no están con nosotros, que por alguna razón, algún pecado, por alguna duda en su vida que los ha alejado, los ha apartado, no están caminando contigo, Padre. Danos ese amor, esa compasión para extender nuestras manos. Hay gente apartada, descarriada, que necesita, que están esperando que un creyente compasivo vaya y le dé una llamadita, vaya y les tiende la mano y diga: yo estoy contigo, no para apoyar tu pecado, sino para recordarte que Dios te sigue amando y que Él quiere que tú vuelvas a Él. Como el padre dijo pródigo, hermano, hay gente apartada que necesita